Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer una factura electrónica de manera totalmente gratuita utilizando el programa Facturae y cómo puedes subirla a esa plataforma que te han dicho que tienes que aportarla, que se llama FACE. Así que ya sabes, si estás trabajando con alguna administración, ya sea un ayuntamiento, diputación o alguna cosa parecida, lo normal es que te pidan que factures con facturas electrónicas y que las mandes a través de esta plataforma. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente paso por paso todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que tener en cuenta. Venga, vamos al ordenador. Si te interesan este tipo de vídeos, suscríbete al canal. Bueno, y vamos a ello. Lo primero que vas a tener que hacer una vez estés en el ordenador es venirte a Google y escribir Facturae. Lo primero que vamos a hacer es descargar el programa Facturae. ¿Por qué? Pues porque es el programa por el cual vamos a hacer todas las facturas electrónicas. Entonces, lo único que tienes que hacer es venirte aquí, escribir Facturae, que yo ya lo tengo puesto, y darle clic. Nos vendremos aquí y nos aparecerán este tipo de informaciones. Nosotros le vamos a dar a esta, a la segunda, la que pone Factura electrónica, descarga de aplicación de escritorio, ¿vale? Porque lo que queremos hacer es descargarnos el programa. Verás que te entra en esta web del gobierno y lo que vas a hacer es venirte hasta aquí abajo donde pone descargar aplicaciones. Le vamos a dar clic y nos va a venir aquí. Entonces, dependiendo del sistema operativo de tu ordenador, te tendrás que descargar la aplicación para Linux, para Mac o para Windows. En este caso, lo más normal es que utilices Windows, ¿vale? Entonces, te descargarás esta aplicación, se te descargará el ejecutable y simplemente le das clic y lo instalas como cualquier otro programa. Entonces, una vez instalado, cerraremos el buscador y nos vendremos al programa, que lo tenemos aquí debajo y es esta ventanita que vemos aquí, ¿vale? Entonces, en esta ventana lo que vamos a hacer es, simplemente vamos a hacer todas las facturas electrónicas. Lo primero que tienes que ver es que aquí arriba te aparece el árbol de facturas. Te tengo que decir que este programa está bastante anticuado. Como ves, la interfaz es bastante vieja y ya no solo es que esté anticuado, sino que además puede dar incluso algún problema que otro, pero una vez te acostumbras a él, la verdad es que es súper sencillo hacerlas. Entonces, lo primero que tienes que ver es esto del árbol de facturas, ¿vale? Vas a tener las facturas en borrador, en emitidas, en enviadas, incluso recibidas o anuladas, ¿vale? Y las rectificativas. Lo primero que tienes que hacer para hacer una factura es venirte a generar factura, ¿vale? Verás que te carga esta pestaña y a partir de aquí ya vamos a introducir todos los datos de la factura. Yo lo que te recomiendo es que hagas la factura en formato PDF, como la has hecho toda la vida, y a partir de ahí la generes aquí. Entonces, lo primero que tienes que ver es esta pestaña de aquí que te pone número de factura, ¿vale? Aquí lo primero que tienes que tener en cuenta es que el número, aquí, esta primera casilla donde pone emit, aquí va la serie de la factura, no el número. El número va en esta de aquí, donde pone 66, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, tendré la serie A y yo tendré la factura número 1. A partir de aquí le pondremos fecha de expedición, le podemos poner esta fecha, por ejemplo. Esto lo dejaríamos sin rellenar y ya nos vendríamos a emisor. Aquí tienes que rellenar todos tus datos. Por ejemplo, le daríamos aquí a más para hacer uno nuevo. ¿Ves? Y aquí ya te pone identificador. Aquí pones el CIF, pones tu razón social, pones tu dirección y ya está. Con esto es suficiente. Y le darías a guardar, ¿vale? Y a partir de ahí te creará un emisor que será tu empresa, pues por ejemplo la mía, la Villeta Asesoría SL, y aquí tendrías todos tus datos. Lo mismo tenemos que hacer con el receptor. Pero ojo, el receptor hay que tener una cosa muy en cuenta, ¿vale? Lo primero es que si le damos a nuevo, aquí ya te dice que si deseas crear un receptor de la administración dado de alta en el servicio de recepción de facturas FACE, tienes que decir que sí, ¿vale? Y a partir de aquí ves que se te habilitan todas estas pestañas, incluida esta última, que de la que ahora te voy a hablar. Lo primero que tienes que hacer es poner su identificación fiscal, o sea, el CIF, la razón social, la dirección, y luego esto de registro y contacto me da igual. Pero esta es súper importante, ¿vale? Porque aquí vas a tener que poner unos códigos que te tiene que dar esa administración. Si, por ejemplo, yo estuviera trabajando con el Ayuntamiento de Castellón, el ayuntamiento, la persona de contacto que tengas en el ayuntamiento, la que te ha contactado para contratarte, te va a tener que dar estos códigos. El órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable. Son unos códigos. Simplemente, mira, si entramos aquí al lapicito, le damos al lápiz y ves, me abre esto. Aquí ves, me pide un código, ¿vale? Este código normalmente suele ser, pues por ejemplo, GE001 ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Eso puede ser uno de los códigos. Y luego el nombre, aquí simplemente con que pongas órgano gestor, suficiente, ¿vale? Le darías a guardar y aquí tendrías que rellenar estos tres, ¿vale? El órgano proponente olvídate, eso me da igual. Pero estos tres sí que son muy importantes, porque cuando vayas a mandar esa factura electrónica, tienen que constar estos tres. Si no, esa factura se va a perder, no va a llegar a donde tiene que llegar para tramitarla. Entonces, una vez tienes ya el número, tienes el emisor y tienes el receptor, aquí ya simplemente tienes que rellenar los datos de tu factura. Por ejemplo, aquí ves que te pone detalle de factura. Nos vendríamos aquí y le daríamos a más.
Y en añadir, aquí tienes que poner el concepto de tu factura. Por largo que sea tu concepto, o sea, yo he hecho facturas electrónicas para clientes que el concepto eran un montón de cosas. Yo, el consejo que te puedo dar es que en la descripción, en el concepto, pongas absolutamente todo lo que pongas en factura, porque si no te la pueden rechazar, ¿vale? Te van a rechazar la factura y te va a tocar hacerla de nuevo, enviarla de nuevo, y es un rollo. Entonces, si por ejemplo, yo tengo un cliente, por ejemplo, que hace cursos, ¿vale? O cursos o demás. Yo pondría aquí, curso de informática para nuevos alumnos, ¿vale? Por ejemplo, de cuarto de la ESO, por ejemplo, ¿vale? Tú lo pones todo ahí, por muy largo que sea, tranquilo, tú lo pones todo ahí. Cantidad, pues la cantidad que sea, por ejemplo, yo he hecho un curso, ¿vale? Y por ese curso voy a cobrar, pues voy a ponerte un ejemplo, 5.000 euros, ¿vale? Ves que aquí ya me pone el importe unitario y como solo hay una unidad, pues 5.000. Entonces, lo que tienes que rellenar luego, todo esto me da igual, pero esto sí que es muy importante, los impuestos que lleva ese curso. Por ejemplo, en mi caso, si yo he hecho un curso y ese curso lleva IVA, le daré aquí al más y se me abre esta pestaña. Y en impuesto le pondré IVA. Tipo impositivo le pongo 21%. Y aquí ya me suma el IVA, ¿vale? Le damos a OK y ves que aquí ya se me ha generado el movimiento. Y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, si tus facturas tuvieran retención, te tendrías que venir aquí a impuestos retenidos, ¿vale? Y lo mismo, le darías al más, le darías a impuesto, le darías a IRPF y le pondrías el 15%, por ejemplo, ¿vale? Y ves que aquí ya se te genera, ¿vale? En mi caso no es así, por lo tanto yo lo voy a dejar sin, pero si tus facturas tuvieran retención, lo puedes aplicar también. Entonces, ves que aquí, ¿ves? Ya tengo el IVA, como te había dicho. Una vez yo ya lo tengo generado, el impuesto, le doy a OK, ¿vale? Le doy a OK y aquí ves que ya me genera total factura, la base imponible, el IVA repercutido y entonces ya entramos en la fase de pago, ¿vale? ¿Cómo me va a pagar a mí la administración? Pues muy bien, te vienes aquí a datos de pago y en datos de pago aquí tú ya puedes rellenar el método de pago, ¿vale? Le vas a poner la fecha de vencimiento, le vas a poner el método de pago, en este caso transferencia, ¿vale? Porque te van a hacer una transferencia para pagarte. Le vas a poner el importe, que ese sí que lo tienes que poner a mano, ¿vale? Que es el mismo que aquí. Y luego, aquí, muy sencillo, pero también súper importante, cuenta de abono. Le das a cuenta de abono y aquí le tienes que poner el IBAN, ¿vale? Todo lo demás no me hace falta, pero el IBAN es muy importante. Igual que en tus facturas normalmente sueles poner método de pago, transferencia, cuenta bancaria, tal, pues aquí es lo mismo, ¿vale? Tienes que poner tu IBAN, porque si no, no te van a poder pagar, básicamente. Entonces, más o menos, en resumen, tienes que poner el número de factura, tienes que rellenar tus datos como emisor, los datos del receptor, muy importante, con estos tres datos, ¿vale? Con estos tres códigos, órgano gestor, unidad tramitadora y oficina contable. Rellenamos el impuesto que está aquí, le damos al más y está aquí, y sobre todo, una vez tenemos esto, datos de pago, ¿vale? Datos de pago y aquí se nos abre el general, ponemos transferencia, cuenta de abono y el IBAN. Y fin, con eso tendríamos la factura ya realizada. Entonces, a partir de aquí, lo que nos interesa, mandarla por el FACE, mandarla a la plataforma de la factura electrónica para que el ayuntamiento la tramite y nos la pague. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, muy sencillo, para sacar esas facturas del programa, tienes que sacar un archivo, ¿vale? De estas facturas que te lo genera este programa. Entonces, nosotros le vamos a dar a importar, exportar, ¿vale? Te vas aquí y le das a exportar y le damos a continuar. Una vez le damos a continuar, ves que aquí ya me pide una dirección para guardar estas facturas. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle a esta carpetita, le doy a escritorio y le doy a abrir, ¿vale? Ya me las va a guardar aquí. Y luego, cuando tienes aquí exportar, le podemos poner todo, ¿vale? No hay ningún problema. Le damos a exportar y el programa, ves que aquí nos ha generado una carpeta, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a OK y ya aquí se nos cierra y ya está, ¿vale? Esto lo cerramos, podemos cerrar el programa. Sí, quiero salir. Aquí tarda un poquito, ya te digo que este programa es un poco anticuado, pero funciona muy bien y es gratuito. Entonces, tenemos aquí la carpeta, ¿vale? Esto es lo que nos ha generado, ¿ves? Y aquí ya tenemos emitidas. Pues yo le voy a dar a emitidas y yo, por ejemplo, aquí tengo un montón generadas, ¿vale? Pero yo le voy a dar a la primera. Cojo esta primera y le voy a dar aquí, la voy a sacar y todo esto yo ya lo puedo cerrar, ¿vale? Todas las antiguas me dan igual. Y esta carpeta incluso la puedo eliminar. Me da absolutamente igual. Yo ya tengo aquí mi factura, ¿vale? Este es el archivo que yo tengo que subir a la plataforma. Entonces, para subirla, nos vamos a venir aquí y vamos a poner FACE, ¿vale? Nos aparecerá Facebook porque nos aparece Facebook. Pero, ¿vale? Nosotros le damos y la primera que nos aparece es FACE, ¿vale? Y ves que es del gobierno. Le damos a FACE, le damos clic, cerramos ya esto y aquí ya me dice, vale, remita o consulte las facturas que ha emitido. Entonces, nosotros le vamos a dar a enviar factura, porque lo que queremos es emitirla, ¿vale?
Le damos aquí y ya nos pide un certificado electrónico para poder entrar a la plataforma. Lo que vamos a hacer es darle al certificado, nos vamos a loguear con mi certificado en este caso, le damos a aceptar y aquí ya ves que es súper fácil. Remitir factura. Te pone un correo, yo le pongo el email, ¿vale? Le puedo poner mi email, no hay ningún problema y le doy aquí para subirla, ¿vale? Hay que remitirla. Entonces, aquí ya ves que en el escritorio yo me he guardado el archivo. Le doy aquí, le doy a abrir y ves que ya me la ha cargado, su factura tal, ¿vale? Entonces yo aquí ya le daría a remitir factura, se me pondrá a cargar y me pasará a una pantalla de confirmación. No lo voy a hacer porque esta factura no es mía, ¿vale? Esta factura, como te digo, era de un cliente y no es mía. Pero te pasa a una pantalla de confirmación, le das a confirmar y ya te va a devolver un justificante como que has emitido esta factura. Entonces, con eso ya lo tienes todo hecho. Y a este email que habrás puesto te va a llegar un email de confirmación como que la has presentado. Y cada X tiempo, conforme esa factura vaya pasando por trámites, te van a ir diciendo factura registrada, factura con obligación de pago reconocida. Y ya, por último, te va a decir factura pagada. En ese caso ya te puedes meter en tu banco y ver que te la han pagado. Y ya has visto que es súper sencillo, lo puedes hacer de manera gratuita. Es verdad que el programa, el FACE, el Facturae, está un poco anticuado, pero sí que es verdad que funciona bien. La verdad es que funciona bien. Una vez te adaptas a él, es súper sencillo. Hay muchos otros programas de pago que también pues, son mucho más fáciles, la interfaz es más bonita y demás, pero realmente no te vale la pena. O sea, si vas a hacer una o dos facturas a un ayuntamiento, diputación y tal, con el Facturae te vas a apañar de sobras. Así que ya sabes, espero haberte ayudado en este vídeo. Si es así, suscríbete al canal, que me ayuda mucho, dale un fuerte me gusta al vídeo y nos vemos en los siguientes. ¡Chao!